Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas. Y yo soy Lolber Romero, y te damos la bienvenida a este espacio. Pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo. Para estar más cerca de ti. Esto es VitiTalks, el podcast. Les recibo una vez más en un episodio de VitiTalks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de sus experiencias de vida. En este episodio tengo el placer de contar con Andrea Islas y Lupita Barrera, quienes son embajadoras de la Fundación Mexicana de Vitiligo, Andrea en Guadalajara y Lupita en el estado de Morelos. Hoy hablaremos de imagen corporal. Y queremos abrir el corazón para hablar sobre imagen corporal desde un lugar muy cercano y sincero. Será una charla íntima entre amigas donde compartiremos lo que hemos sentido, vivido y aprendido en nuestro proceso con el vitiligo. Deseamos que este episodio se sienta como un espacio seguro, apapachador y lleno de esperanza para quienes nos escuchan, recordándonos que cada experiencia es valiosa y que acompañarnos también sana. Bienvenidas a este su espacio, Andrea y Lupita. Gracias, encantados de estar aquí. Muchas gracias. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Es importante recalcar que el día de hoy Andrea nos acompaña como co-host de este podcast. Entonces, comencemos. Lupita, ¿nos podrías decir qué es imagen corporal? Bueno, creo que para adentrarnos al tema, sin duda alguna, ¿no? Hay que especificar, si bien hay muchas definiciones, encontré esta y que me pareció como bien importante como clasificar y engloba hasta cierto punto, pues, un poquito lo que hemos platicado previo, ¿no? Y justo, ¿no? Lo define como esta relación que existe, ¿no? En las personas mediante el cuerpo, y que al mismo tiempo no solamente limita la manera en cómo nos vemos, que es la autopercepción, sino tiene que ver, engloba las creencias, engloba los sentimientos, las emociones, engloba lo que pensamos y los demás, ¿no? También han pensado acerca de, y genera totalmente en las conductas, es decir, nos lleva constantemente a las acciones, pues vinculados directamente pues a nuestra apariencia física. Entonces, así de manera general, eso es lo que podíamos como definir. Oye, Lupita, y cuando hablamos de imagen corporal, y pues como es de historia, pues existe a veces, pues, mayormente como una connotación negativa, pero si hablamos ya en términos, también existe, o sea, sí está también descrito como esas estilos o de formas negativas que pudiéramos darle a este tema. Sí, bueno, tenemos como tres referencias en específico que podrían servirnos, creo que al menos para lo que estamos como mencionando, ¿no? Y una tiene que ver con la evasiva, es decir, con esta incapacidad que podemos llegar a tener al visualizarnos, ni siquiera pensar visualizarnos en un espejo, más cuando de pronto existen cambios muy significativos, ¿no? En nuestro cuerpo. La segunda connotación va directamente pues a una cuestión más exigente como autocrítica, ¿no? Podemos como observarnos al espejo, pero estar cargado mucho de pensamientos negativos y más de expresiones negativas hacia lo que vemos. Y la tercera va como relacionada a la parte restrictiva, que es cuando ya entramos en este room de, lo llaman como una cuestión, perdón, como de autocastigo, y puede ser desde las restricciones al alimento o el exceso del consumo, ¿no? En algún alimento, o también hace referencia directamente a la apariencia, más bien dicho, a los ejercicios físicos, o más bien dicho, ¿no? Esta actividad física, más bien dicho, actividad física en donde ya es en exceso, ¿no? Ya no es una parte placentera, sino tiene que ver con este ímpetu, ¿no? Pareciese como disciplina, pero la connotación que creo que se aborda ahí es cuando ya es totalmente restrictiva, es decir, ¿no? Haces más de lo que realmente tu cuerpo puede estar necesitando o ocupando, mucho con la finalidad del cambio y del cambio inmediato.
tres connotaciones podemos como enmarcarlas, ¿no? Y que se pudiera ver como si te estuvieras castigando, ¿no? Exacto. Es que, sabes, justo la tercera es, por eso hago referencia como en esta parte del autocastigo, porque no existe una cuestión placentera o de bienestar. La intención, el propósito o el objetivo tiene que ver con que se modifique aquello que no te gusta, que no te agrada, que el hecho de verlo u observarlo simplemente, a veces hasta es negarlo, ¿no? Es como, no quiero esto, ¿no? Y es como interesantísimo porque es como ese pensamiento como pareciese amable, ¿no? De hago algo por mi cuerpo, pero la realidad es que no, o sea, excede, y cuando excede es cuando genera pues el daño, ¿no? Tocas fibras bien sensibles, Lupita, donde mientras describes todas Sí. estas tres áreas donde nos puede afectar o del tipo de imagen corporal, o sea, la relación que podemos llegar a tener con nuestro cuerpo, ay, duele saber que de alguna manera, en algún punto, hablo por mi propia historia, he estado en cada una de estas, donde a lo mejor el castigo es simplemente taparme, ocultarme, sin importar a lo mejor en lugares muy calurosos poderme exponer a insolarme o y hacerlo desde un lugar no sano para mí, porque al final de cuentas te terminas lastimando y que puedes poner una buena cara al exterior, pero pues realmente no te sientes cómodo con lo que estás portando en ese momento. Pero bueno, vayamos a la carnita de esta charla y quisiera preguntarles cómo fue para ustedes los cambios en su piel y de qué manera eso impactó en su forma en que se veían a ustedes mismas. Yo, Em, bueno, para mí creo que como yo inicié muy chica, creo que mi proceso fue un poco distinto, porque si yo estoy muy honesta, como que no recuerdo mi, o sea, no tengo recuerdos de mi piel sin manchitas, ¿no? O sea, entonces sí, sí es un poco diferente, pero creo que ya cuando entras a esta edad de adolescencia y adultez, en donde creo que escuchar esas, o sea, esos diálogos o esas conversaciones que existen alrededor, ¿no? Perdón. Y ya no solamente, o sea, no hablando nada más como de la forma de tamaños de cuerpos, ¿no? Sino también en tonalidades, ¿no? O sea, desde el bronceado y que si la depilación, no sé, o sea, como que tantos aspectos, o sea, como muy concretos de cómo deberíamos de vernos. Creo que ahí es en donde a lo mejor, pues ya como una adolescente y decía, ah, ok, entonces yo me tendría que ver así, entonces que a lo mejor, pues, como dices, ¿no? De niños a lo mejor pues, no eres muy consciente, pero ya llegas a una edad en donde ya escuchas, en donde ya entonces, que a lo mejor, que entonces ahí es en donde dices, pues es que ahí es donde se nos va sembrando, ¿no? O qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos. Entonces, creo que ahí era cuando ya me empezaba como que a cuestionar. Y entonces, como entonces estoy yo mal por no haberlo pensado, pero entonces ya se me empezaba a insertar, ¿no? Entonces sí, en algunos momentos sí llegó a ser un reto, porque dices, oye, yo antes no tenía problema con andar en traje de baño porque pues no me importaba nada, ¿no? O sea, a mí solo me importaba estar en la alberca, ¿no? Pero entonces creo que ya ser consciente de esas conversaciones que a lo mejor no fueran directa, pero con que alguien se lo dijera, dice, entonces si a ella le preocupa es porque entonces yo también debería de preocuparme, ¿no? Entonces sí es algo un poco complejo cuando la narrativa a tu alrededor es de cierta forma, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que algo que mencionas que me parece muy importante, creo que tiene que ver las etapas, ¿no? Yo inicio en la etapa de la pubertad en específico, ¿no? Donde hay muchos cambios. La verdad es que creo que ese tiempo lo he mencionado en otros episodios en donde pues definitivamente mis factores protectores pues eran como muy altos, yo pienso, ¿no? Ahora lo creo.
y pues no tenía como algún conflicto, yo estaba en la danza folclórica, o sea, es decir, había como, estaba en natación, o sea, había muchas actividades que para mí pues eran esto, ¿no? Como poder exponerme. Totalmente de acuerdo contigo que llega el momento en el que la narrativa de los estereotipos, ahorita que lo desglosabas, yo categorizaba y decía, claro, los estereotipos, ¿no? Llegas a ese momento Ujú, en la adolescencia y es como, es eso lo que veo y a lo que tengo que aspirar, ¿no? Pero entonces ujú, de pronto me veo a mí y de pronto digo, oh, no, esto no coincide. Aparte, no es algo como voluntario, ¿no? De pronto podemos pensar, hipotéticamente decir, bueno, si yo quiero disminuir o bajar de peso, pues entonces genero, ¿no? Alguna estrategia, alimentación, actividad física, ¿no? Pero en el vitiligo, pues sabemos que no es así. Entonces creo que algo que a mí me ha, o que de pronto logro identificar con esta pregunta que haces, Log, tiene que ver con las fotografías, ¿no? Llega el momento en el que empiezo a transcurrir, pues, mis etapas y llego, pues, a la parte de la juventud, yo digo, ¿no? Que sigo joven, ¿verdad? Pero Vamos, a lo vamos. que voy es justo, ¿no? Ya no se observa o ya no observo lo mismo, ¿no? Empiezo a identificar, ¿no? Cómo va cambiando, cómo va avanzando el vitiligo, ¿no? Y cómo pues, la realidad es que me veo distinta, ¿no? Desde el propio color de la piel y todo lo que va sucediendo. Sí, el contexto y la narrativa, como bien mencionas, le insisto, va como empezando a darme pauta, ¿no? De decir, o hacerme preguntas, ¿no? De cómo le hago, ¿no? Porque era una de las cosas que más empieza a doler, ¿no? Porque es como, híjole, estoy perdiendo esto, ujú, o ya perdí esto, más bien dicho, ¿no? ¿Cómo le hago para recuperarme? Y aparte, creo que llega un momento también de mi vida en donde, pues las situaciones, ¿no? El trabajo y demás también me fueron consumiendo y eso implicaba pues cada vez más el avance mucho más rápido, ¿no? Y de otras situaciones, ¿no? Más emocionales. Entonces, creo que ahí me encontraba, ¿no? Como en ese punto cuando como que observo que pues ya no es lo mismo y se empieza como a complejizar porque justo, ¿no? También la funcionalidad del cuerpo, pues con el tiempo y las etapas, justo va modificándose y va generando otras necesidades y que si de pronto no estamos como tan conectadas a veces con nosotros mismos, pues entonces las dejamos pasar y entonces ya como que a veces podemos llegar a vivir, bueno, al menos hablo por mí, pues ciertas consecuencias, ¿no? Entonces creo que ahí es donde empiezo como a observar que empiezo a tener esta necesidad de querer hacer cambios, pero al mismo tiempo la realidad es que igual que ustedes puedo conectar con algunos aspectos restrictivos, ¿no? ujú. Y pues yo no tengo presente tal vez como alguna cuestión en donde me ocultara, pero sí empieza a disminuir la ropa que me gustaba, ¿no? Es decir, como que de pronto ya Mm, empiezo inconscientemente, ¿no? Empiezo a decir, no, es que esto ya no por esto, ¿no? Y usualmente siempre era como, ¿cómo me van a ver? ¿Cómo voy a salir con esto? Y antes me encantaba, me gustó, decías, ¿no? Esto del traje de baño, a mí me fascinaban, ¿no? Utilizar vestidos, ¿no? Era una de las cosas que más me gustaba, ¿no? Cuando de pronto empiezo a observar que empieza a avanzar, pues el vitiligo en las piernas, pues era una de las cosas que de pronto sí causa cierta incomodidad y dejas, bueno, yo dejé de hacerlo, ¿no? Por un tiempo. Después ya ujú. no volví como a trabajar en algunos aspectos y bueno, creo que ya es más cómodo, pero aún así se vuelve como complicado tener que atravesar esas situaciones entre la disyuntiva de lo que tú crees y lo que tú piensas y lo que tú observas y aparte lo que el estándar, los estereotipos y lo que los demás dicen que tienes o cómo tienes que verte. Entonces, creo que es, ¿no? Como una bomba así, ¿no? Que choca contigo mismo. Ujú. Sí. A mí me gustaría agregar otro lado de la moneda donde en mi caso particular yo inicié a los 17 años. Entonces el choque fue brutal y abismal porque pues yo ya estaba con mucha más información de estereotipos y sobre todo entendiendo que durante toda mi infancia y parte de inicios de mi juventud, tuve un cuerpo grande. Entonces, aparte de lidiar con la incomodidad de tener un cuerpo grande, y ni siquiera por mí, sino por los comentarios del entorno, era sumarle el vitiligo. Entonces era así como de, ¿dónde? Y fue en automático de esconderme.
y comparto lo mismo que comentabas tú, Lupita, era un displacer a la hora de vestirme, porque ya no me siento cómoda, porque ya no se ve. Ahora era buscar la ropa o comprarla en función a tapar. Entonces, lo más que se podía, porque pues obviamente no te puedes tapar la cara, Claro. y su sustituto era el maquillaje. Ujú. Entonces, también creo que desde ahí empieza una relación no sana en desde dónde estoy haciendo las cosas. A mí me encanta el maquillaje, aunque no sé mucho, la verdad, pero pues no es lo mismo hacerlo desde necesito tapar a simplemente me siento cómoda y me quiero expresar de esta forma. Lo mismo con la ropa. Sí, híjole, y como ahorita digo, escuchando como que las tres historias, ¿no? ¿Qué dirían ustedes que es lo que fue más difícil? O sea, usted hacer consciente de los cambios en su cuerpo y cómo se sentían con él, o sea, con su piel, con su cuerpo y con todos estos cambios de la pubertad, no sé, en estas etapas que estaban iniciando, o pesaba más la mirada y las reacciones de los demás. ¿Qué era más difícil? Ay, qué buena pregunta. Sí. Sí, me quedé pensando, pues justo, ¿no? Bueno, yo creo que para mí ha sido muy complejo lo primero, es decir, Mm, he tenido, creo que la fortuna de poder encontrar en mi vida, pues personas, ¿no? Digo, no puedo generalizar ni mucho menos, pero que han como favorecido. Sin embargo, creo que esa inseguridad que termina generándose o que se desarrolla y que hasta cierto punto, ¿no? Aunque venga un estímulo externo, no es suficiente, ¿sabes? Entonces creo que para mí ha sido o fue esa parte, ¿no? Digo, no puedo como mencionarte que ha sido, ujú, como que ya pasó, sino creo que ha sido también como cambiante. ujú, A veces esta inseguridad como que parte de lo que observo y sobre todo creo que ha sido crucial lo que interpreto, claro, porque pues tiene que ver mucho con lo que yo creo, con lo que imagino, la y con todas percepción. estas historias, exacto, ¿no? Con todas estas Ujú, historias que yo me termino contando y que después cuando me atrevo a afrontarlo o como a, sí, hacerlo, pues entonces ya me lleva a otro panorama, ¿no? Pero sí, para mí creo que ha sido más la parte autoperceptiva. En mi caso, tengo dos respuestas. A mí en Ujú. lo particular lo que más me dolió fue creer que estaba sola. ya. Porque hoy por hoy, a la distancia, pues puedo reconocer que mi familia o amistades estuvieron ahí o querían estar, pero yo misma me cerré. Entonces la Ujú, percepción era de yo estoy sola. Y por el otro lado, ¿qué me dolía más? Las miradas o mi propia inseguridad, pues creo que fue un 50-50. O sea, a veces más las miradas, que era lo más común porque me la pasaba todo el día fuera de casa, entre estudios y actividades extraescolares, que pues sí, se puede decir que era más doloroso porque estaba en el día a día. Entonces, sumado a una falta de acompañamiento, desde mi percepción, creo que fue lo más caótico. En- qué interesante, o sea, más bien cuando lo hablamos en voz alta, nos podemos dar cuenta que en realidad no estábamos solos porque somos muchos con ese mismo sentir, ¿no? Pero creo que eso es lo bonito de estos espacios en donde hablamos de estas cosas y nos damos cuenta que en esos caminos incluso no estábamos solos porque así a distancia había otros pasando por lo mismo y creo que nunca es tarde como para hacer conciencia híjole, no transité yo eso solo porque no era la única viviéndolo, ¿no? Y creo que todos estamos expuestos a ese sentir, hasta sin vitiligo, ¿no? Pero cuando todavía le agregas más factores, es un poco complicado. Claro, y ahorita que decías esto me quedaba pensando, fíjate, yo
eh, creo que tardé un buen tiempo, ¿no? En poder también hablarlo con mis amigos. Digo, claro, en mi familia era usual porque la verdad es que mi papá tiene vitíligo, entonces, pues, si bien no era un tema de casa que habláramos, ¿no? En las tardes, ¿no? Ujú. Pero sí, pues era la referencia, pero con los amigos, que era como este círculo secundario, pues, no, realmente fue como complejo, ¿no? Tal vez en algún momento, tal vez externalizar también cómo yo me sentía con todos estos cambios o las maneras en cómo pues íbamos teniendo como actividades y yo a veces la realidad es que terminaba como un poco aislándome, ¿no? De a ciertas actividades grupales, pero no tanto porque no quisiera hacerlas, ¿no? Sino tenía que ver con todo este discurso interno que yo generaba y que eso mismo hacía, ¿no? Mantenerme a distancia, pero tampoco lo externalizaba, ¿sabes? No había como esa posibilidad para mí, o yo no creía, más bien dicho, que existiera esa posibilidad. Ujú. Y voy a retomar un poquito esto que mencionaban del maquillaje, porque justo yo llego a la fundación cuando se hace un curso de maquillaje. Entonces me quedan muy grabadas, ¿no? Unas palabras de la doctora que justo decía, ¿no? Estos espacios son justo para que tú elijas. Y yo, hagan de cuenta que ahí se prendió como un foquito en mí, porque a mí siempre me ha encantado el maquillaje. Esa es una de las cosas que me fascina, ¿no? Pero la realidad es que nunca me había puesto a pensar si realmente yo lo hacía por elección o lo hacía realmente por algo que te quería tapar, ¿saben? Ujú. Entonces, de pronto te decía, ¿no? Cuando te despiertes y de pronto dices, bueno, hoy no quiero, ¿no? Y la realidad es que yo lo normalicé tanto, en algún momento era como, es que tengo que ir maquillada por el trabajo, es que, tengo. Pero cuando empiezo como a trabajar en esta idea, la realidad es que de pronto yo, a partir de diversos cambios, uno de los que más implementé es los fines de semana yo no me maquillo. Y no me maquillo porque yo pienso y creo que ahora es como descanso la piel, ¿no? Pero en específico es porque me siento más cómoda, me siento más libre, porque hay otro proceso, pues justo que se empieza a internalizar y entonces creo que la percepción o lo que los demás puedan decir o no decir ya no es tan de peso, ¿no? Entonces, o ya no es como tan relevante y a partir de ahí pues empieza, ¿no? Como una nueva forma, ¿no? Al menos en este momento funcional. Ujú. Yo quisiera acotar algo ahí, Lupita. Fíjate que a mí lo más, pues sí, literalmente traumático para mí en cuanto al maquillaje era haber introyectado sin darme cuenta que algo malo había en mí y por eso era necesario taparlo. Mm. Y mucho ha sido como el motor de alguna manera de transmitir a las mamis de la comunidad y también para quienes están en la adolescencia y principalmente los niños que tienen menos recursos emocionales y que aprenden de los papás en que hay que cuidar mucho el lenguaje corporal, en donde aunque no tengamos una mala intención de dar un mensaje, inconscientemente lo estamos dando porque estamos proyectando nuestros propios miedos. Y es esto de no transmitirle a los niños ese mensaje de que hay que taparlo porque hay algo malo, porque Ujú. todavía no tienen esa capacidad tan abstracta de entender lo que está sucediendo, ¿no? Yo hoy por hoy entiendo que mi mamá pues era su preocupación, que no quería que sufriera, protegerme, ¿no? Pero es muy delgada la línea y también los procesos no van a ser perfectos. Es bajo error, acierto, ir moldeándolo, seguir trabajando, dejando claro que simplemente el maquillaje o la ropa es una herramienta más para vivir este proceso, para poder crear y construir nuestra propia imagen corporal. Y como tú nos mencionaste al principio, depende de infinidad de cosas, no nada más del cómo me veo. Sí, tener la elección, ¿no? O sea, de que, y ahorita que las escuchaba y que cuando dijiste que te sentías más libre, ¿no? Lupita, al no maquillarte, dije, es que sí, qué liberador, ¿no? O sea, cuando soltamos a veces esa, ese deber ser y que dices, lo hago porque quiero, porque no lo necesito o porque hoy me siento bien y a lo mejor mañana es otra historia, pero ya mañana me preocuparé, ¿no? Pero
el saber que tenemos esa libertad de si me quiero cubrir con maquillaje, si me quiero poner un pantalón, porque hoy no tengo ganas de ponerme la falda, porque hoy no ando de ánimos para las miradas, ¿no? Pero debe haber otras que dices, no, pero hoy me encanta este vestido y me lo voy a poner y no me importa que me vean, al contrario, ojalá me vean, ¿no? O sea, y pues comprender que incluso no va a ser un proceso lineal, ¿no? Que no va a ser siempre de su vida, que va a haber días que, híjole, ¿no? O como sabemos, ¿no? Que el vitiligo puede ser tan volátil, y dices, ¿qué pasa si mañana llega una manchita nueva en un lugar que yo todavía no dominaba? Y es como si empezara desde cero, ¿no? Entonces, creo que ir buscando, justo, o sea, el tener, saber que tenemos las opciones, o sea, y que gracias a la fundación que digo, y lo menciono tanto porque digo, pues sí, claro, es nuestro hogar, ¿no? O sea, es donde hemos encontrado ese apapacho, ese acompañamiento y justo estas conexiones de no estamos solos, pero y también aprender desde las otras historias de claro, claro que tengo opciones, ¿no? Claro que a lo mejor, y lo hemos visto hasta en los grupos de apoyo, ¿no? O sea, en donde a lo mejor después de una sesión alguien dice, ok, me dieron la motivación para mañana sí ponerme la falda que antes no me ponía, ¿no? Entonces, sí. Y sabes, creo que otra evidencia que tenemos pues tiene que ver con las fotografías, ¿no? Yo he escuchado, ¿no? En infinidad de personas dentro del espacio que lo han compartido, ¿no? Recientemente alguien decía, es la primera ocasión después de tanto tiempo que subo una fotografía y me muestro. Entonces, Ujú. creo que una de las cosas que terminamos teniendo, que termina sucediendo mucho cuando empezamos a tener como un poco más de conciencia, es justo, ¿no? El poder atrevernos a, ¿no? Como cruzar, ¿no? Yo digo, cruzar ese puente, ¿no? De Ujú. oportunidades y de opciones y que a veces son más amables y a veces creo que también influye mucho el poder sentirnos identificados y acompañados, ¿no? Saber que no eres la única persona que, bien lo decías, ¿no? Como que lo vive o lo piensa, sino es como alguien más y entonces eso quiere decir que tengo esa posibilidad, ¿no? De Ujú. poder expandir, ¿no? Al menos Claro. como lo que yo había pensado aquí como muy estructurado, pues termina siendo como algo mucho más grande, ¿no? Y creo que también la realidad es que enfrentarnos constantemente, perdón, al miedo, a lo que va a suceder, ¿no? Porque sí, yo también puedo externalizar, ¿no? Cuando inicia o aparece una manchita nueva, ¿no? En un lugar, bien lo decías, ¿no? En un lugar donde todavía no dominas. Veía la otra vez un TikTok que decía, ¿no? Cuando no sé bien cómo lo menciona, pero es como miedo desbloqueado, ¿no? Porque en específico tiene que ver, ya lo vives y es, ¿no? O sea, ya está, ¿no? Y podemos imaginar muchas cosas y muchas formas de cómo afrontarlo, pero la realidad creo que a veces es vivirlo. Creo que desde ahí también se vuelve un aprendizaje enorme, ¿no? Porque si bien hay estrategias y hay muchas formas de poder acompañarte, pero creo que la experiencia, el poder sentirlo, ¿no? El poder atreverte a conectar contigo mismo o misma, pues creo que es lo que te va ayudando, ¿no? O que te va creando un camino muy particular. Yo puedo Sí. dar fe de todo ese cambio. Yo a través de haber conectado con Andrea y llegar a la fundación fue un cambio completo del chip, de decir, hay más gente y sobre todo que están haciendo una vida normal, o sea, no están encerrados Ujú. como yo y sobre todo mi cárcel Mm. mental. Y decir, ellos se ve que están disfrutando la vida y por qué yo no poder acceder a eso. Y lo hemos repetido en muchas ocasiones, donde lo bonito de llegar a la fundación y entrar a las sesiones de apoyo y saber que hay comunidades que no hay que dar explicaciones. Ujú. Sabes que en algún punto el compañero ha estado en la misma situación o en el mismo momento en que tú te puedes encontrar en este momento o te podrás encontrar en un futuro. Y como dice la doctora Karen, una manchita a la vez. Esto es cíclico y atemporal en el sentido de que puede haber veces que una manchita se puede quedar así estática durante mucho tiempo y de repente algo pasa
y el vitiligo llega y dice, con permiso, yo me hago dueño de este terreno y no hay nada más que hacer. Entonces es una constante incertidumbre, un constante duelo, y es invitar a la comunidad que nos escucha de que es un día a la vez y que parte del proceso de aceptación es eso, entender que si volvemos a tener un mal día, recordar que eventualmente con la práctica tardaremos menos en regresar a estar en un mejor lugar. No lo estamos romantizando de nunca jamás en la vida va a pasar, porque eso sabemos de antemano que no es real. Va a seguir pasando. No sabemos cuándo ni qué momento nos va a detonar. Pero pues estamos en ese camino y simplemente es hacer una pausa y decir, bueno, a diferencia de otros tiempos, hoy por hoy hay una comunidad que me puede respaldar y acompañar a la distancia. Y ahorita que decías esto me quedaba pensando y creo que la pregunta va para Andrea. Ya sé que no estoy de co-host, pero Adelante. Adelante. sabes, justo, Adelante. ¿no? Yo también llego a la fundación por su proyecto de Andrea. Entonces me surgía la pregunta, Andy, justo, ¿qué te llevó en algún momento como a em, mostrar esa parte, ¿no? O poder externalizar, ¿no? También conectar las emociones y esa sensibilidad, ¿no? Que te lleva tal vez a escribir, ¿no? Y creo que eso hace que muchas personas logremos como identificarnos contigo. Entonces, ¿qué pasaría si nos hablas acerca de eso? Mm. Fíjate que fue justo, eh, inició mucha inquietud justo por una amiga de mi mamá, que ella tenía vitiligo, bueno, tiene vitiligo, pero ella le encargaba maquillaje a mi mamá. Mi familia vive en Estados Unidos, entonces le pedía maquillaje un maquillaje en específico, y pues se lo manda conmigo, yo se lo entrego. Y esta señora pues me empieza a platicar, ¿no? De que no, es que está buenísimo este maquillaje y es que yo lo uso mucho y me unto en toda mi piel, o sea, de que voy a la playa y me duro un chorro y así, ¿no? Pero cuando ella me platicaba, yo solo pensaba de que, híjole, es que qué difícil, o sea, ir a la playa y maquillarte toda, o sea, me pesaba, pero sentía tristeza, o sea, como esta parte de que, o sea, porque ella me contaba cómo para ella le tocó todavía una época muy diferente, ¿no? O sea, en donde pues ella, obviamente cuando ella era chica, o sea, ella sí le tocó literal que a lo mejor en albercas, en balnearios, escuchar decir de que no, o sea, como todavía era más desconocido que era el vitiligo y mucha más desinformación, como quitar a los niños de la misma alberca donde ella estaba por si se contagiaba, ¿no? Entonces, ella creció con un trauma. Entonces, pues ella, un trauma que le continuó toda su vida, ¿no? Que hasta sus 50 y tantos años ella seguía, si ella iba a la playa se tenía que cubrir toda, ¿no? Entonces yo decía, híjole, qué cárcel tan difícil, ¿no? El no sentirte libre de quererte poner un traje de baño en la playa, ¿no? O sea, o ponértelo, pero que sientas que te tengas que cubrir, ¿no? Entonces, como que el estar pensando todo eso, o sea, yo veía esta otra cara de la moneda, ¿no? Esta historia, y claro que le compartí de que, oye, no, pero pues no tiene por qué ser así, pero todavía no existía la fundación, no existía nada de eso. Entonces, me acuerdo que las redes sociales, benditas redes sociales, me llevan a descubrir que existía el Día Mundial del Vitiligo, ¿no? Entonces, era este mundo de hashtags y no sé qué, entonces, por alguien que seguía. Y recuerdo que ahí, o sea, para mí fue como que se hubiera roto mi burbuja, porque eran contadas las personas que conocía que tenían vitiligo, dos familiares míos, pero entonces, por ejemplo, esta señora ya era una tercera, ¿no? Alguien y que no fuera mi familia, pero era de la primera que escuchaba su historia, porque aunque mi tío y mi abuelita tuvieran, nunca lo hablábamos, o sea, existía el vitiligo en nuestras familias y ya, ¿no? Pero, o sea, entonces claro que era cuestionarme de que, ok, si existe un día mundial, porque pues obviamente todo eso me llevó a ver post y todo, ¿no? Y que era como, me voló la cabeza. Pero era
Claro, si existe un día mundial es porque entonces hay muchas personas con muchas historias como la de la señora, ¿no? O sea, en donde a lo mejor puedo decir, fui afortunada en cierto sentido de tener esa burbuja, ¿no? Entonces, en donde fui protegida de ciertas cosas, pues obviamente no de todas, pero aún así yo no tenía esa historia tan trágica, y lo pongo así, ¿no? O sea, porque pues a lo mejor luego también fueron enseñanzas, ¿no? Pero como que ahí fue cuando dije, es que quiero de alguna forma compartir que existe otro lado de poder verlo, ¿no? O sea, en donde no todo es tan malo, en donde también puede haber estos amigos, estos familiares que te acompañan y que te ayudan a creértela, que eres bien cool porque tienes dos colores, ¿no? Esa fue la historia con la que yo crecí, que era como, sí, qué aburrido los demás niños porque ellos solo tienen un color, ¿no? Y que entonces yo creí, claro, soy súper cool porque tengo dos, ¿no? Pero fue como que caer en conciencia de decir, híjole, si existe un día mundial, es porque existe esta necesidad de informar para que otras personas no pasen por esa historia de que quiten a un niño de la alberca porque estás tú, porque se pueda contagiar lo que tienes en tu piel, ¿no? Entonces, fue el querer compartir de, puede haber un lugar más amoroso, pero incluso conectar con esos días o esas situaciones que sí me hirieron, pero como yo tenía que ser la, la madura que sí toma las cosas de quien viene, o sea, como que no le daba espacio a que sí me lastimaran ciertos comentarios o que no no, porque yo tenía que ser la niña madura de que, bueno, son curiosos. Bueno, no hagas caso a las miradas, ¿no? O sea, que sí, pero al mismo tiempo era como, ¿por qué? Pero porque tengo que aguantarlo, pues mejor que no me vea, ¿no? O sea, era como también validar y decir, Tu propia no, pues es que también historia. me quiero, exacto, es como también me quiero enojar, pero entonces al ver que era, entonces sí también hay gente que entonces sí le molesta, o sea, entonces es normal que me hubiera molestado, ¿no? Entonces creo que de ahí inicia, o sea, del decir, ok, quiero compartir que puede haber otra parte, pero también validar o sea, esos momentos y esas historias que también fueron dolorosas. Claro, y es que, sabes, creo que ese es un punto clave, ¿no? Cuando nos atrevemos, ¿no? En esta construcción, ¿no? De lo que nos dicen, de lo que vivimos y cómo lo vivimos, empezamos como a identificarlo, a ponerle nombre, a externalizarlo, a poder permitir que alguien más también, ¿no? Te diga, ay, se siente esto otro, ¿no? Creo que justo lo que estamos haciendo, ¿no? Como que de pronto se hace como un engrane, ¿no? Y creo que eso da propósito y mucho propósito, porque al final de cuentas a veces terminamos siendo como también parte de ese puente para Ujú. poder obtener la libertad, ¿no? Que a veces pues tenemos que podemos, más bien dicho, ¿no? Ir aprendiendo como en la parte individual, pero al poder hacerlo en manera colectiva, pues entonces se vuelve mucho más, eso, más visible, creo yo. Más Sí, amigable de poder llevar el proceso y entender que tienes como un tipo de caleidoscopio de posibilidades en esas imágenes que puedes ver en un caleidoscopio de cómo vivirlo. Y a mí me gustaría resumir o agrupar las grandes enseñanzas de esto de tener la posibilidad de poder elegir, que la ropa, que el maquillaje y otras cosas son solo eso, herramientas. Al ser sí, herramientas tienes un, una hoja en blanco de poder crear lo que tú quieras, sin olvidar que para cada uno de nosotros es bien diferente vivir el vitiligo. No es lo mismo para quien tiene una tez clara, una tez un poco más morena. El impacto sí, es diferente. Siéntanse aquí todos los que nos escuchan, eh, pues en un lugar seguro de validar su propia historia de este cambio. Fin y al cabo, los cambios en general nos pueden aterrar y por eso estamos aquí hoy por hoy para podernos acompañar todos juntos y bueno, ya de una manera más concreta, ¿de qué herramientas ustedes se han hecho para poder transitar esto? ¿A qué voy? Ropa, maquillaje, accesorios.
¿Cómo ha sido descubrir su imagen corporal o inventar una nueva? Digo porque Andrea, la verdad, es muy chic para vestirse. Sí. Creo que también la clave es aprender a conocer nuestro cuerpo, es decir, qué Sí, formas, colores, ¿qué me pueden decir ustedes? creo que, bueno, por ejemplo, algo que siempre me ha gustado desde chiquita, bueno, no te creas, no sé si tan desde chiquita, pero desde que yo recuerdo, o sea, por ejemplo, siempre me ha encantado muchísimo ver a la gente con muchísimos accesorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, digo, o sea, si ven, o sea, para mí siempre es como, para mí los accesorios, no sé, levantan cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que eh, mi amor hacia los accesorios se ha convertido incluso como si fuera un espacio seguro, ¿no? O sea, porque si no traigo accesorios, para mí es como, ay, no, me siento, pues, me falta algo, ¿no? Pero que incluso he notado que cuando no traigo es porque hoy me siento bajoneada, ¿sabes? O sea, como que hoy no quiero, ¿no? Pero creo que, híjole, a mí ha sido o sea, mi relación con mi imagen corporal ha sido un sub y baja, o sea, y no tanto por el vitiligo, ¿no? O sea, sí, más bien creo que a mí el vitiligo, en mi caso muy personal, de alguna forma me ha ayudado muchísimo con mi autoestima. Digo, yo creo que justo por los que les decía, yo crecí diciendo, claro, soy súper cool. Entonces me la creí tanto que todavía de grande me la creo, ¿no? Pero creo que, o sea, ese englobe total de los estereotipos, que entonces en donde ya no es la piel. ¿Qué herramientas les han servido para transitar este proceso de su imagen corporal? Por ejemplo, la ropa, el maquillaje, los accesorios. A mí en lo personal, creo que desde que tengo memoria, me gustan mucho los accesorios, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy fan yo puedo trincar mil cosas, ¿no? Pero creo que para mí, justo, creo que se ha convertido a lo mejor como hasta algo, como un espacio seguro para mí, ¿no? O sea, que siento que de forma muy personal, un accesorio me levanta muchísimo y hasta entonces, hasta en el estado de ánimo, y hasta me doy cuenta que cuando no traigo es porque ando bajoneada, ¿no? O sea, como que me emociona que los aretes o que el collar, y siento que de alguna forma, o sea, ya sí lo pienso un poquito, creo que tiene que ver con a lo mejor algo, una parte de seguridad que me dé. Este, creo que también a veces sí refleja mucho, a lo mejor cómo nos sentimos, ¿no? O sea, como cuando dicen, ¿no? De que, oye, sí, arréglate para que te sientas mejor, ¿no? Que a lo mejor a veces no es como que para los demás, ¿no? Sino que tú te sientes bonita, te sientes guapa, ¿no? Cuando te arreglas. Entonces, creo que para mí, sí, más que la ropa, creo que los accesorios han sido como esa, una de mis herramientas y hacks de forma muy personal. A mí, Yo creo que para mí ha sido pues el maquillaje, pero creo que más allá de como de en esta cuestión como de ocultamiento, ha sido como más expresivo. A mí me gustan mucho las sombras, por ejemplo, ¿no? Es como de las cosas que más me agradan y creo que también ha sido como focalizar las como partes del cuerpo que a mí me gustan, ¿no? A mí me agrada muchísimo mis ojos, creo que son como súper expresivos. Entonces, como que trato, ¿no? O justo, ¿no? Como que ante ciertas cuestiones emocionales que percibo, ¿no? Decía, como que me siento medio bajoneada, trato de buscar, ¿no? Desde la ropa que sea un poco más colorida y entonces eso lo puedo combinar muy bien, ¿no? Con las sombras y que sean como... Ha venido siendo interesante ahorita que lo pensaba, porque antes me gustaban mucho las sombras como cafés, como estos, ¿no? Como colores como muy ecuánimes, ¿no? Y como que he tratado de incorporar como colores más vivos, ¿no? Por ejemplo, el amarillo, el naranja, que son como, pues sí, que son más vivos, pero que al mismo tiempo no son tan así como, ¿no? Extrovertidos, posiblemente no, pero que logran como equilibrar, ¿no? Y otro punto clave, creo que para mí ha sido también en el sentido de la ropa, el de primera mano sentirme cómoda. Eso creo que es de las cosas que más busco, o sea, sí hacia el exterior, pero sobre todo es
como observar en mí qué me es más cómodo. Y entonces a partir de eso, pues visualizo, elijo y entonces salgo, ¿no? Hacia el exterior. Entonces, creo que mientras yo busco la manera en que más cómoda me siento, puedo llegar a sentirme mucho más cómoda al exterior. Yo lo resumiría en aprender a habitar nuestro cuerpo. Va a haber días que sea el maquillaje, va a haber días que sea la ropa, y dentro de la ropa tenemos una gama de posibilidades donde es importante aprender a conocer los colores, la combinación, el tipo de telas, texturas, diseños que sean apropiados para nuestro cuerpo y sacarnos provecho. Entonces, eso creo que nos regresa a nuestro propio poder de decidir de qué manera queremos expresarnos. Mientras las estaba escuchando, se me ocurría también el podernos expresar a través de los perfumes o de las fragancias. Darnos un plus que sea esta fragancia que sea un recordatorio de sentirnos bien, de sentirnos cómodos con nosotras mismas, y a la par comenzar a ritualizar. Los rituales nos ayudan a aterrizar y nos acompañan. De poder decir un accesorio, tocarlo a la hora de que nos podamos sentir un poco incómodos, y es recordarnos nuestro propio valor y hacer tierra y volver a agarrar fuerza y seguridad. Creo que ahorita, o sea, que te estaba escuchando, creo que sí es mucho el ir agarrando ciertas como herramientas o sea, que ahorita que decías de los rituales, sí es cierto, o sea, a lo mejor que sientes hasta como un apapacho en tu día a día, ¿no? O sea, que a lo mejor dices, híjole, bueno, es que a lo mejor va a haber gente que dice, no, es que yo amo los perfumes y tengo diferentes y hasta depende de mi estado de ánimo, hoy ando más, ¿no? Hoy más fresco, hoy me siento más sensual, entonces hoy me pongo uno más dulce, ¿no? No sé, pero creo que es ir aprendiendo que, y conforme vamos también creciendo, ¿no? O sea, como también van cambiando las etapas y vamos encontrando, a lo mejor dices, bueno, ahora me siento cómoda con esta otra parte por ejemplo, yo te podría decir que de forma también muy personal, creo que de más chiquita no le prestaba tanta atención como a lo que me ponía de ropa, ¿no? O sea, a lo mejor también porque, pues, no sé, estuve en la escuela que siempre traía uniforme, entonces como que realmente no pensaba tanto, pero creo que ya en la época, por ejemplo, ahorita, y justo el otro día vamos de eso en el trabajo, y yo decía, no, es que yo no quiero un trabajo en donde me pongan uniformes, porque ahora sí siento que me cortaría esta forma de expresión, ¿sabes? O sea, como que siento que ya de adulta, o sea, que ya vas encontrando a lo mejor justo, o sea, con qué te sientes cómoda, como decía Lupita, justo ayer también una amiga me decía, ay, no, es que toda mi ropa es negra. Me dice, yo quiero meter con más colores, porque ahorita me siento en otra etapa de mi vida en donde yo me quiero, o sea, quiero transmitirme más alegre, ¿no? Entonces dices, híjole, sí, o sea, cómo vamos a lo mejor por etapas y es irnos identificando con todas estas herramientas y cosas con lo que te sientes identificado y que se va convirtiendo en parte de ti. Y sabes, ahorita que justo, ¿no? Hilando con lo que ambas mencionaban, creo que un punto clave también es el poder atreverte a explorar, ¿no? O sea, si bien no somos seres que seamos estáticos y que el hecho de autoconocernos signifique que llegamos a un punto en donde ya no hay más, sino creo que el poder explorar también te lleva, ¿no? Directamente a que tal vez para ti ese ritual o esa forma, pues en ese momento, ¿no? Fue como usual, pero a atreverte a, ¿no? Como escuchar qué es lo que le ha funcionado, le ha servido a la otra persona, también te va llevando a decir, oye, a mí, ¿crees que podría ser opción? No, o conmigo podría ser opción. Creo que eso abre como las posibilidades, ¿no? Y sobre todo más me atrevería a poder decir el hacerlo, ¿no? El realmente vívelo, ¿no? Vívelo y a partir de eso ve eligiendo qué te es funcional, ¿no? Y eso te va a permitir autoconocerte, no solamente desde lo que ya conoces de ti, sino de esa nueva forma o esa posibilidad
en la que habitas, ¿no? Entonces, creo que el habitarse constantemente conlleva a que no solamente es lo que ahorita te es funcional, sino que posiblemente esto va a ir evolucionando y va cambiando. Entonces, eso creo que es la parte más nutrida también, ¿no? De poder habitarnos o poder saber habitarnos. No hay una fórmula mágica, que padre sería, ¿no? Pero no existe. Esa la vamos creando nosotros mismos conforme a las situaciones, al contexto, a las personas, a nuestros estados de ánimo. O sea, creo que es verlo de manera integral y a partir de, ¿no? De visualizarlo de diferentes aristas, entonces vamos, ¿no? Generando esta transformación o evolución. Me encanta esta perspectiva integral, pero sobre todo la invitación a vivirlo. Y a la par ir trabajando este proceso compasivo que necesitamos serlo en el proceso, porque no siempre van a salir bien las cosas o al revés, no siempre vamos a estar en el mejor mood, entonces hay que adaptarnos a las circunstancias de cada día. ¿Qué les ha ayudado a reconciliarse con su cuerpo y construir una relación más amable con ustedes mismas? Híjole, esa es una pregunta que creo que va por etapas. O sea, y creo que justo como hemos mencionado antes, ¿no? Creo que ningún proceso es lineal. Entonces, justo este tema de habitar en el cuerpo también se convierte a veces en uno de los más complejos, diría yo. O sea, y yo creo que uno de esos que todos, o sea, yo creo que la mayoría de los humanos la vivimos, ¿no? O sea, porque creo que se van generando tantas expectativas, tantos estereotipos, que es bien confuso, ¿no? O sea, que es eh, iniciando incluso a lo mejor, por ejemplo, con la ropa, ¿no? Que a lo mejor de cierta forma hasta nos pueden encasillar, ¿no? De decir, no, esto lo pueden usar, o sea, según tipos de cuerpo, ¿no? Y luego llega esta parte y dices, oye, pero es que a mí me gusta. Y si yo lo quiero usar, ¿no? Pero entonces voy contra la corriente porque me dicen que no debo de poder usarlo. O sea, siento que en muchos aspectos, y esto solo es un ejemplo, ¿no? Pero creo que el ir escuchando este, me ha ido ayudando un poquito, que a veces es muy difícil, o sea, porque a veces hay mucho ruido que es externo, que no es de una misma. Entonces, es ir, bueno, para mí más bien ha sido como que alimentarme de contenido con el que sí estoy, que con el que sí coincido. O sea, yo te podré decir que a estas alturas agradezco ser una millennial que también tuvo acceso o sea, a este mundo en donde ahora sí puedo ver que puedo elegir qué contenido seguir, qué contenido, de cuál nutrirme y de cuál no. No, o sea, y que a lo mejor antes no podía tener a lo mejor tanta elección. ¿Por qué? Porque este contenido me ha llevado a cuestionarme muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas, o decir, órale, no manches, yo también me sentía así de niña, ¿no? O sea, yo también, porque desde niña pues a lo mejor no fui del estereotipo que tenía que haber sido desde cierta edad, ¿no? Entonces, y que al final de cuentas, por ejemplo, de forma muy personal también, siempre fui muy amiguera, ¿no? Entonces, yo me llevaba bien con todo el mundo, entonces no era tanto en el que yo pudiera recibir a lo mejor ciertos comentarios que me hicieran sentir a mí incómoda, pero yo pudiera ver la conversación externa. Que entonces creo que solita podría decir, híjole, pero es que yo puedo caer, o sea, yo caigo en ese estereotipo, pero entonces lo que tú estás diciendo también aplica para mí, pero entonces como eres mi amigo no me lo dices a mí, pero como si se lo puedes decir a alguien más para herirlo o para hacerlo sentir mal, ¿no? O sea, entonces creo que, híjole, o sea, siempre como que hubo mucho ruido y como que ahora de adulta que puedo tener acceso a otra información o a cambiar la narrativa, que cuesta muchísimo, o sea, sí podría decir que cuesta mucho, pero creo que aprender a
escuchar tu cuerpo y cuidarlo desde el lado de querer cuidarlo y no castigarlo, es totalmente, o sea, es otro mundo, es otra cosa y me lleva a ser más compasiva, ¿no? Entonces, creo que eso podría decir que es una de las herramientas que me han servido, que pues de repente, pues ha sido mi acompañamiento, el tener acceso a otras conversaciones de las cuales pues me gusta alzar mi voz hasta conmigo misma, ¿no? Porque a veces uno puede ser el peor juez, entonces es como estas discusiones conmigo misma, pero entonces tengo de dónde a lo mejor escuchar para la otra parte, ¿no? O sea, entonces creo que eso ha ayudado a mí bastante. Yo sumaría, totalmente de acuerdo con Andy, creo que me identifico bastante bien en muchos aspectos y yo sumaría algo más. Bueno, ya había comentado que para mí ha sido más tener que aprender a lidiar justo con esta voz interna y la manera en cómo se estructuró mucho desde la ideología y las creencias familiares y sociales. Y yo sumaría, de verdad, creo, así lo pensé, cuando hiciste la pregunta se me vino a la mente, pues la realidad ha sido también como mi red de apoyo, que son mis amigas, ¿no? Eh, Creo que conversar con alguien que es cercano a ti también te da mucho parámetro, ¿no? El poder cuestionar, o sea, porque hay ocasiones en las cuales hasta yo he llegado a dudar de lo que cuestiono conmigo misma. Entonces, tener un referente que es como justo que tal vez también está en la misma sintonía, ¿no? Y entonces es como que se entran los debates impresionantes porque tardamos horas y es como súper nutrido tener que coincidir y tener que debatir directamente en desde dónde lo pensamos, por qué lo vivimos de esa manera, cómo lo podemos vivir mejor, qué nos funciona a cada una de nosotras. Entonces, creo que eso va como, ¿no?, haciendo como esta espiral de información y sobre todo de acomodo de emociones también, porque a veces creo que una de las cosas que más cuesta, hablas, ¿no?, de la compasión, pero sabes, es un término muy grande y una de las cosas que no solemos tener como tan claro, pues no podemos llegar a acceder a ello, ¿no? Entonces creo que una de las cosas como relevantes como para poder eh, acomodar o reestructurar hasta nuestros propios pensamientos es validarlo, validar nuestras propias emociones y darle un nombre, ¿no? Cuando tú le das un nombre, justo lo haces tan visible que entonces desde ahí, ¿no? Por eso esto que decías de la identificación del contenido, ¿no? Pues también, ¿no? Y el punto de poder elegir hoy, ¿no? Con así la gama, ¿no?, de posibilidades que tenemos es como mucho más favorable. Y creo que cada vez, ¿no?, que hay una validación y hay una manera de poder acercarte a un contenido que es mucho más nutrido, mucho más amigable, mucho más en sintonía con lo que tú vives y sobre todo también la identificación, ¿no? Porque cuando tú lees algo o como que percibes algo o escuchas algo, y el otro lo pone en palabras, como que ahí viene el match, ¿no? Como que de pronto dices, ay, sí, claro, eso es lo que yo siento, eso es lo que yo Sí. vivo, es lo que a mí me pasa. Hoy le puedo poner, ¿no?, esa categoría, no es tan erróneo lo que yo pienso. Entonces, creo que es un engranaje o sí, específicamente, que creo que va permitiendo, ¿no? El poder habitar o el poder, mm, creo que conciliar con lo que hoy, ¿no?, hoy se vive y con lo que hoy es, ¿no? Y que hasta cierto punto también es parte, pues, justo de este cambio, ¿no? Entonces yo pensaría como en la red de apoyo, si es que de pronto yo visualicé a mis amigas, pero puede ser hasta, a veces hasta la propia familia, no sé, quiero pensar que es red de apoyo. Entonces podemos identificar cualquier persona que lo consideremos así. Y sí me gustaría resaltar esta parte de la red de apoyo. Es importante que siempre estemos buscando personas con las que nos podamos sentir seguras, que nos puedan dar esta retroalimentación de una manera positiva o neutral, que no vaya hacia la crítica, porque si no es irnos mermando cada vez más. Entonces sí necesitamos tener los oídos bien grandes y los ojos bien abiertos para poder
saber que con la persona que estamos compartiendo esta parte tan vulnerable de nosotros sea bien recibido. Sí. Y es que creo que también, o sea, como a veces, yo siempre he dicho, por algo llegan las personas a tu vida, ¿no? O sea, y creo que conforme vamos evolucionando, que vamos creciendo, creo que justo como dices, o sea, se nos van abriendo los ojitos, ¿no? Y se nos van engrandeciendo los oídos, o sea, como para detectar en donde sí, o sea, donde sí coincidimos o en donde ya no, porque también a veces puede ser que en donde a lo mejor un espacio, donde a lo mejor en otra etapa de tu vida podía haber sido tu lugar seguro, ¿no? Pero que a lo mejor ya después tú ya te das cuenta que a lo mejor ves las cosas de otra forma y a lo mejor ya no es, pero siempre he creído que la gente, o sea, que más bien que la vida acomoda a las personas que vas necesitando, entonces por algo se crecen y por algo justo estos espacios también, ¿sabes? O sea, que, porque pues al final de cuentas a lo mejor puede haber personas que aún a su lado no logran encontrar esa identificación, pero hacer saber que también existen otros espacios, ¿no? Como que en donde, entonces si no lo tienes cerquita, puedes acercarte y puedes encontrarlo también, ¿no? Me voy a atrever como a compartir algo como justo, ¿no? Que sucedía, bueno, en la parte profesional y justo ayer una paciente me decía esto, ¿sabes? Es como, ella decía, quiero compartir esta experiencia que me voy a atrever a hacer, ¿no? En una actividad de unas fotografías. Me decía, pero sé que si yo voy y le digo a mi familia, pues va a haber este tipo de críticas. Y entonces ella decía, pero tengo a dos personas que son compañeros, compañeras más bien dicho, y que son como tan receptivas y tan empáticas que he preferido mejor, ¿no? Mencionarles para que me animen, ¿no? Y que me acompañen a que necesariamente sea, ¿no? Quien puedo llegar a percibir que tendría que hacerlo. Entonces, creo que tiene que ver con ello, ¿no? Y por eso generalizaba en la red de apoyo, porque justo, ¿no? Es difícil también poder salir de lo que estructurado o lo que de pronto nos dicen que tenemos que quedarnos por justo, ¿no? La manera en cómo lo fuimos viviendo, pero cuando de pronto amplías esta visión a decir, bueno, tal vez no es mi familia, ¿no? Pero sí tengo otras personas que pueden, de hecho, hasta fungir. Jamás va a ser una cuestión de Ujú. reemplazo, pero sí fungen, ¿no? Como una parte mucho más digerible y que te empujan, ¿no? Que te acompañan, que te orientan, que están ahí, que sabes que van a poder, ¿no? Como sostener o acompañarte en ese sentido, pues creo que pues hace siempre la diferencia. Sí. Y ahorita que mencionas eso, Lupita, ¿qué papel ha tenido la comunidad, el acompañamiento o escuchar otras historias para su propio proceso de aceptación? Mira, yo lo he vivido, me voy a atrever a un poco a vulnerar esa parte. Yo, la verdad es que desde hace 3 años que tengo la posibilidad y la oportunidad y el privilegio de poder estar en la cuestión terapéutica con los pacientes de vitiligo, creo que el crecimiento ha sido inmenso para mí. Aparentemente pareciese que es como el acompañamiento, ¿no? Hacia la evolución y los procesos de los otros, pero para mí ha sido impresionante poder escuchar, ¿no? Como, y transitar en ese sentido, ¿no? Identificar muchas de las etapas, de las situaciones, ponerle nombre. Digo, yo lo tenía más teórico, ¿no? Pues por el estudio, ¿no? De la psicología, pero pues a veces te pone de frente, ¿no? Pues situaciones que también yo he vivido, ¿no? Y que de cierta manera, pues muchas de ellas se van acomodando conforme a las historias que también logro identificar. Hay ocasiones en las cuales he tenido, ¿no? Tal vez también la apertura de poder conversar con ellos, pues cómo ha sido mi proceso. Entonces, se logra hacer una conexión muy agradable. Creo que se vuelve, ¿no? Un acompañamiento mutuo y eso permite totalmente, sí, la evolución para los otros, pero para mí yo lo veo muy tangible, ¿no? Muy tangible en la comodidad, muy tangible en la manera en cómo a mí me da más recursos o más herramientas, me lleva muchísimo, ¿no? Como a expandir, ¿no? La posibilidad de crear, o sea, yo estoy en este momento creo ubicarme, ¿no? En un momento de mucha creación hacia
hacia expandirme, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como del proceso del vitiligo. Y creo que ha sido como parte de, sin duda alguna también pues he estado muy poco en los grupos de apoyo, pero cuando estoy siempre una palabra, una frase, un proceso, una experiencia, una, sí, posibilidad de apertura, a mí me da pauta, ¿no? A veces regreso como esos momentos en los cuales yo me encontraba ahí, pero también es como tener que reconocer lo que hoy es, entonces como que se hace un encuentro súper interesante. Entonces yo lo he visto así, lo he vivido de esa manera. Ay, yo me ha sorprendido mucho en el sentido de que, por lo mismo de que yo crecí em, en un entorno muy amable, o sea, mi círculo, o sea, mi red de apoyo, mi familia, mis amigos, crecimos junto con mi vitiligo, por ejemplo, que entonces, aunque lo fuimos normalizando, entonces fue algo lindo con la gente que me rodeaba, ¿no? Pero yo siempre he dicho, yo me sentía en una burbuja. O sea, yo me sentía en una burbuja porque al final de cuentas tampoco lo hablábamos, ¿no? Entonces había ciertas cosas que no hablábamos, que entonces, que sí me llegaron a hacer sentir incómoda. Sí, yo sentía que si le daba nombre o le daba esa importancia, estaba exagerando, por lo mismo de que es muy natural, es como que a veces no me permitía esas cosas que me quitaban de mi naturalidad, ¿no? Entonces, creo que el estar en los grupos de apoyo, en la comunidad, escuchar sus historias, me han ayudado muchísimo a comprender también, o sea, partes de mi historia y validar partes de mi historia, pero sobre todo la historia con mis papás, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, el escuchar a mamás, escuchar sus miedos, escuchar sus procesos, me ha llevado a mí a entender y voltear con mi mamá, porque para mí, por ejemplo, mi mamá siempre fue muy fuerte y yo, desde mi perspectiva de niña, adolescente, adulta, nunca vi ese miedo, ¿no? Entonces, o sea, era como voltear y decir, mamá, ¿tuviste miedo? Y era como muchísimo, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, como que el incluso validar y comprender su parte me ha llevado también a ser muy empática y como que comprender muchísimo y justo abrir esta conversación a muchas partes de la historia que entonces que yo creía que no tenía que ver, o sea, que no era necesario, y a esas alturas digo, claro que lo eran, o sea, claro que lo eran, porque era darle un lugar, era darle voz, era aceptar que las miradas incomodan, era aceptar que te den tratamientos que no pedías también incomodaban, ¿no? Pero entonces era como esta lucha de decir, bueno, es que están siendo bien intencionados, entonces, ¿no? Porque pues me quieren ayudar, ¿no? Pero entonces como que no me permitía validar de que, oye, pero pues es que qué incómodo, porque si no te conozco, lo primero que me dices es cómo arreglar algo que tengo, ¿no? O sea, era como que verlo más frío, de decir de que, oye, no sabes ni cómo me llamo y ya me estás diciendo que tengo que arreglar algo de mí, o sea, como que esa parte que no me permitía, como decía, siempre tengo que, sentía que siempre tenía que mantener, ¿no? La madura y sí, y siempre entender desde dónde era la intención de la gente, que entonces al escuchar otras historias, escuchar la comunidad, dices, claro que es normal y siento que te ayuda muchísimo, bueno, me ha ayudado muchísimo a sanar cosas que pensé o que ya tenía sanado o que, pues no, ¿no? O que justo lo que decíamos, ningún proceso es lineal. Entonces, el que si mi vitíligo se volvió a reactivar en la pandemia, era como si empezara desde cero, pero y entonces, ¿qué pasa? Que ya tenía a esta comunidad y ahora ya podía vivirlo diferente, porque claro que para mí era una historia nueva, ¿no? Porque una cosa era, a los 5 años inicié y no me acuerdo y ya fue muy normal. A mis 30, oye, se está reactivando, pero está en el cuello y si crece y si va a mi cara y si, ¿no? O sea, como que ya hice las paces con las que están, entonces si me pones una nueva, no, espérame, ¿no? Pero el voltear a ver y decir, no, acuérdate que estamos juntos en esto, ¿no? En esta historia y que si necesitas, tienes en dónde descargarlo, en donde no vas a sentir culpa,
por lo que sientes o que van a comprender por lo que estás pasando y que se vale cambiar de opinión, ¿no? O sea, que se vale, como decíamos, se vale tener la decisión, ¿no? De que si un día sí te quieres maquillar para tapártelo, si un día no te sientes cómoda y quieres ponerte la manga larga porque hoy no quieres lidiar con las miradas, ¿no? Y no sentirte culpable de hacerlo, creo que ayuda el tener esos espejos, esta comunidad y esta diversidad de historias, porque siento que también a veces nos lleva a ser conscientes o de nuestra historia, de nuestro privilegio, de saber que estamos bien cuando a lo mejor no sentimos que el mundo se está cayendo, pero que también todo pasa y que no se está cayendo y mañana puede ser un mejor día. Entonces, ha, in- ha influenciado, impactado de muchísimas más formas de las que algún día llegué a imaginar, porque yo siempre crecí pensando que éramos yo, mi abuela y mi tío contra el mundo, ¿no? O sea, que no había más personas que los teníamos más que nosotros tres, ¿no? Entonces, es muy valioso tener la conexión con todas las historias de todas las edades también, ¿no? O sea, siento que se convierte en algo contagioso, ¿no? O sea, que a lo mejor el, como ha pasado, no sé, en un grupo de apoyo, ¿no? O en varios, pues, pero que a veces salen del grupo inspirados al día siguiente a hacer algo distinto, ¿no? A ponerse ese short, a ponerse esa falda. Y ahí es cuando dices que qué bonito que se inspiren desde decir, ah, si ella puede, yo también, ¿no? Ay, Sí, yo lo cerraría con también sanamos en comunidad y que la claro. medicina es aprender a no dar explicaciones y cambiar el significado del saber estar aún en la distancia. Ujú. A veces puede ser con un silencio, con una sonrisa o con una palabra de ánimo. Continuemos. ¿Qué le dirían hoy a una persona que vive con vitiligo y está teniendo dificultades con su imagen corporal? Creo que me iría por la parte de que todo en esta vida es muy incierto, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, así como el cuerpo, o sea, así como vamos creciendo, vamos cambiando. El, de lo que sabemos del vitiligo, pues sabemos que es muy impredecible, ¿no? Que no sabemos cómo se va a comportar mañana, qué va a pasar en 2, 3 días, pero ahorita, en estos días, como que he tenido muy presente esta parte de valorar la vida, o sea, de disfrutar el tiempo presente. Entonces, creo que también es bonito, o sea, como que ahora sí que quiero romantizar, ¿no? O sea, romantizar esta parte de decir, oye, qué padre que vamos evolucionando y que vamos cambiando, ¿no? O sea, creo que en cada cambio nos podemos, o sea, es una oportunidad de reencontrarnos, de conectar con nuevas versiones. Y creo que si no cambiáramos, eh, si nos quedáramos iguales, creo que no hay tanta oportunidad de ver lo que la vida nos regala, ¿no? Entonces, yo sé que el vitiligo puede ser desafiante y puede dar mucho miedo, justo porque hay tanta incertidumbre, pero mm, creo que el, la parte de que no nos limita a ser quienes queramos ser, ¿no? O sea, hay veces que nuestros propios limitantes somos nosotros mismos, ¿no? O sea, ahí no tiene que ver el vitiligo, no tiene que ver nuestro cuerpo, no tiene que ver nada, ¿no? Ni el color de nuestra piel, ni la forma de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, al final de cuentas podemos ser quien queramos ser. Entonces, creo que, mm, aunque suena fácil y es más difícil hacerlo pues más bien es más fácil decirlo que hacerlo. mm,
tratar de vivir el hoy, porque aquí estamos ahorita, ¿no? Y de qué forma, como siempre se dice, ¿no? Mañana no lo tenemos garantizado. Entonces, si hoy fuera el día que tienes para disfrutar a tus seres queridos, ¿no? Si quieres ir a la playa, no sé, o sea, ¿cómo quisieras hacerlo, no? ¿Cómo quisieras vivir ese día? ¿Quisieras vivirlo libre? ¿Quisieras vivir, no? O sea, creo que digo, últimamente como que traigo muy presente el, oye, mañana no lo tenemos prometido, entonces, ¿cómo queremos vivirlo, no? Yo creo que de primera mano, no más allá de decirle algo, sería como también dar apertura a escuchar, ¿sabes? O sea, creo que a veces como lo viva la otra persona tiene pues toda, pues justo, ¿no? Toda una historia, una manera, ¿no? De en que lo fue construyendo. Entonces creo que esta parte receptiva, ¿no? Creo que podría ser como muy funcional, porque justo coincido con Andy en esta parte de que hay ocasiones en las cuales es tan difícil lo que vivimos y es tan complejo poder hasta poder decirlo, ¿no? O sea, poder eh, no sentirte culpable de cómo lo estás sintiendo o de por qué lo estás viviendo de esta manera. Entonces, creo que de primera mano sería eso y justo, ¿no? Este otro aspecto que Andy pone muy bien, lo describe perfectamente, que es la cuestión de la imaginación, ¿no? O como también, ¿por qué no, no? De voltear a ver lo que sí hay. Si seguimos como enfocadas en todo este cambio del que no hay, o está cambiando, creo que es muy complejo poder reconocer lo que sí hay. Y desde ahí, ¿no? Creo que se abre, ¿no? Una posibilidad distinta de poder habitarte, ¿no? Y de poder saber que a mí una de las cosas que me gusta mucho como compartir y poder siempre pensar es, hay cosas que yo no voy a poder controlar. Y esta es una de ellas, ¿no? Realmente. Y si quisiera modificarla, hablando como de la parte del cuerpo, entonces tendría que generar hábitos mucho más amigables, ¿no? Porque sabemos que también desde el estrés se generan hábitos, ¿no? Entonces, creo que eso de primera mano podría ser un buen, ¿no? O una buena forma, ¿no? Más allá de decirle, como poder acompañar, porque a veces la realidad es que, justo tú lo decías, ¿no? A veces desde el silencio, desde lo que la otra persona considera también, ¿no? Que le podría ser funcional, es relevante, ¿no? Tener el estar al lado de esa persona, simplemente eso, ¿no? Hasta virtualmente, creo que da un significado distinto para que la otra persona, pues al menos tenga esa posibilidad, ¿no? Como de poder considerar que hay alguien. También pensaba como el saber, hacerle saber que pues no está solo, ¿no? Como bien lo mencionábamos en varias ocasiones, pues no siempre, ¿no? Todos tenemos la fortuna o la posibilidad de tener quienes nos acompañen. Y pensarlo como en uno propio nada más se vuelve como creo que hasta más caótico, ¿no? Cuando alguien de pronto sabes que hay un otro, ¿no? Que tal vez no va a ayudarte a modificar, ¿no? Lo que estás pensando, pero sí te va a escuchar y a lo mejor te va a dar su punto de vista o a lo mejor te va a decir algo diferente, pues entonces como que se prende el segundo foquito, ¿no? Que estaba ahí, a lo mejor ahí apagado, ¿no? En tu mente y creo que pues va en relación a eso. Es que ahorita pensaba también en ti, en que, por ejemplo, yo veo el gran papel que tienes también dentro de la comunidad, ¿no? Y, o al menos me atrevo a decir que no nada más como amiga, pero cuando sabes también que alguien está pasando un mal momento, o sea, eres una de esas personas que se acerca, que abraza, que acompaña. Entonces, sí me gustaría que nos compartieras, o sea, que también tu parte de, digo, yo sé que a veces somos espejos y es más fácil decirle a las otras personas lo que a veces nos cuesta decirnos a nosotros, ¿no? Entonces, creo que por eso es padre el tenernos, ¿no? Como comunidad, pero sí también me gustaría escucharte a ti, ¿no? ¿Qué es lo que siempre te, te lleva o cómo conectas con esta parte? Porque para mí eres eres un gran acompañamiento para esta comunidad. Entonces, también quisiera
que nos compartieras, ¿no? O sea, ¿qué nos dirías que pudiéramos poner en práctica cuando no encontramos a lo mejor nosotros las palabras, ¿no? Para acompañar a alguien más. Claro, bueno, de primera instancia, muchísimas gracias por tus palabras. Algo que hemos estado platicando y rebotado a veces en momentos difíciles o también por experiencias de la vida, nos cuesta reconocer lo que hemos hecho o el impacto que podemos llegar a tener en la vida de otras personas. Pero bueno, regresando a tu pregunta, ha sido un trabajo personal en poderme un poco desvincularme de mí misma y simplemente ser un canal o un vehículo para poder simplemente escuchar. La clave es validar, que el otro pueda sentir que tú que lo estás escuchando es un lugar seguro y que no va a haber un juicio o va a haber una comparativa de que si hay un proceso mejor que otro o qué es lo que debes o no. Es sostener, y creo que Lupita lo podrá explicar mejor, en tu cabeza, en tu corazón, poder sostener la emoción del otro. Sí, mucho es una proyección de no haber tenido esas circunstancias en mi momento cuando yo recibí el diagnóstico y años posteriores de cómo transitarlo hasta que llegué a la comunidad, dejando claro desde un punto positivo, no desde un pobrecita de mí, sino realmente asumir la responsabilidad de mi propio proceso. Entonces es bastante liberador para uno, o lo ha sido para mí, y también permitirme ese espacio de poder simplemente el servir y despersonalizarlo en el sentido de que no se vuelva un tema de mi historia. Mi historia es la misma que la de todos. Cosas más, cosas menos, pero simplemente estamos en el mismo lugar y en el mismo barco, solo que, o en la misma tormenta, solo que en barcos o balsas diferentes con circunstancias abismalmente diferentes. Entonces, simplemente es practicar el estar. Qué bonito. Gracias. Gracias por siempre estar, Lol. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que lo es para muchas personas de las que estamos. Pero ya nos pusimos emocionales, entonces prosigamos. Así pasa siempre en estos. Claro, aquí lo importante es seguir sumando entre nosotras y también ante los escuchas que están presentes. Es importante ver lo positivo sin romantizarlo y evadir una responsabilidad. Sí, ha sido doloroso el camino de cada una de nosotras en diferentes momentos. Lo importante aquí es lo que somos hoy por hoy. Justo me atreví a pensar, ¿no? Y creo que cuando nos visualizamos, también como empezar a hipotetizar, ¿no? En esta parte, la gran ventaja que tenemos también como seres humanos, que a veces hay que saber, ¿no? Cómo regularlo, es la imaginación. Y sí, en esta parte, ¿no? De cómo me quiero sentir, ¿no? Porque creo que eso marca una diferencia, ¿no? Tal vez en este momento no me siento como quisiera, pero para poder sentirme como a mí me gustaría, creo que, ¿no? Como que da pauta a decir, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿No? O cómo podría imaginar, simplemente esto, ¿no? Como, ¿cómo podría imaginar sentirme mejor, ¿no? Creo que abre, ¿no? Esas posibilidades de crearlo, ¿no? A mí me encanta la frase que dice justo, ¿no? Lo que crees, lo creas. Entonces, va como muy en relaciones. Y bueno, me di a la tarea de investigar entre sus redes y me encontré varias frases, las cuales creo que engloban mucho de lo que hemos platicado en este episodio. Y bueno, Andrea, lo que encontré es
lo más valiente que puedes hacer es serte fiel a ti misma. En mi caso particular, quisiera agregar una frase que me ha guiado durante los últimos años, que dice: métele amor al caos y verás cómo se ordena. Lupita, ¿nos podrías compartir alguna frase que en este momento te pudieras sentir identificada y que pueda reflejar tu propio proceso? Creo que podría ser pues, creer como más en mí, ¿no? Como para poder crear hacia el exterior, que es tan similar a lo que mencionaba, ¿no? Cuando hay como esta posibilidad de hacerlo conmigo, creo que existe la posibilidad, ¿no? De poder hacerlo hacia el exterior. Entonces, creo que yo, la verdad es que voy mucho en sintonía, que hay ocasiones en que se vuelve complejo, pero que hasta cierto punto, hasta lo complejo, que va a relacionar las dos frases que ustedes mencionaban, lo complejo pues siempre transforma, ¿no? Y eso lo decides tú, ¿no? No hay alguien más que tenga la capacidad, ¿no? De poder decidirlo. Sí, y que no por no tenerlo quiere decir que no lo podemos crear. Ser alquimistas de nuestra propia historia y cambiar el significado y el sentido hacia dónde vamos. Hay una frase que me encanta de Jung que justamente va en relación a ello, ¿no? En donde hace referencia en que crecimos, ¿no? Tal cual, de cierta manera, pero eso no quiere decir que sea la única posibilidad, ¿no? Creo que cuando vamos como evolucionando, eso abre puertas y entonces te da esa posibilidad de construir, ¿no? Al final de cuentas es como la frase de somos los arquitectos de nuestro propio destino. Entonces creo que es muy puntual. Vamos a pasar a la sección más emotiva de este episodio, que es resignificar, que nos encanta resignificar lo que es el vitiligo. Entonces, las invito a resignificarlo. Así que en una palabra o frase corta, hoy por hoy para ustedes, ¿qué es el vitiligo? Yo pensaría, sabes, ahorita que platicábamos y que conversábamos pues más de aspectos personales, ¿no? Que teníamos la posibilidad de hacerlo. Yo lo pensaría en la frase de habitar en mí, ¿no? O sea, me resonó muchísimo porque creo que, ¿no? Conlleva esto, ¿no? Como en lo que ha sido la historia, nuestras historias, lo que hemos elegido, ¿no? O lo que nos ha sido funcional o no funcional, pero también es como en la posibilidad de, ¿no? Irlo considerando para el futuro. Entonces, creo que en ambas, en los tres tiempos, pues la forma de poder habitarnos y poder reconocernos, eh, y por qué no, a veces no conocernos también, ¿no? Esos puntos ciegos también lo hacen en conjunto, ¿no? Como para poder generar lo que somos o lo que queremos ser. Lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Muy en relación ando como que en el mismo, como que esto es lo que me está dejando esta conversación y el hilar y el conectar vitiligo a la historia en general de cómo nos habitamos. No sé si en alguno de los otros episodios lo planteé igual, pero como que hoy me resuena de nuevo a que el vitiligo ha sido un maestro de vida para mí. O sea, ha sido, eh, híjole, me ha dado las más grandes lecciones, ¿no? Desde un qué decido o en qué decido enfocar, ¿no? Lo bonito, en qué decido, yo creo que hasta me enseña a ver lo bonito de otras personas, ¿no? O sea, no sé, o sea, como que en verdad ha sido un gran maestro en muchos aspectos de mi vida, pero sobre todo ha sido un gran maestro cuando viene a influir en quién soy, ¿no? O sea, sí el vitiligo no me define como persona, pero híjole, cómo ha influenciado mi camino en cómo yo veo la vida, ¿no? Entonces, sí, creo que ese sería mi resignificación el día de hoy. Uy, las dos me inspiraron bastante. Yo tengo dos. Muy bien. Una es el poder de cambiar mi propia narrativa.
ha sido el pretexto, el vitiligo, para poder echarme un clavado en hacer todo este trabajo personal y poder recuperar ese poder de cambiar mi propia narrativa y decidir qué historia es la que me quiero contar. Y por otro lado, sería sinergia de estar aquí con ustedes, que a lo mejor en un punto hubiéramos dicho no tenemos nada en común y la sorpresa es que tenemos muchas más cosas en común de lo que nos pudimos haber imaginado. Sinergia para poder seguir creando y seguir hablando de temas tan interesantes, sí muy personales, principalmente desde un lugar lleno de respeto hacia la propia historia de cada una de nosotros. Así. ¿Puedo compartir otro? ¿Me inspiraste al decir Claro. No, pero es que justo escucharte y cuando dijiste la palabra narrativa, también pensé que, porque también es algo que toca, o sea, que tocamos hoy con respecto a cómo surgió mi poder hablar de esto, ¿no? Y el proyecto, pero también diría que el vitiligo ha sido el faro para encontrar mi voz propia, ¿sabes? Entonces, creo que si no hubiera iniciado a externar y hablar de mi vitiligo y de mi historia, creo que no hubiera dado justo con otros demás temas que me han llevado a resignificar muchísimas cosas y a cambiar mi narrativa y encontrarme en el hoy por hoy en las diferentes evoluciones que voy teniendo, ¿no? Porque sé que pues vamos cambiando constante, pero si no hubiera sido porque abrí mi voz hacia este tema, creo que encontré mi voz hacia otros más. Entonces, creo que también podría decir que ha sido un faro para encontrar mi voz propia, perdón. Me encanta, me encanta. Y bueno, gracias Andrea y Lupita por estar aquí, por compartirse con toda la comunidad de la Fundación Mexicana de Vitiligo y cuéntenos dónde los pueden encontrar y cuáles son sus redes. Bueno, a mí me pueden encontrar como mi vitiligo y yo en Instagram, en Facebook también, pero sí comparto más en Instagram. Y pues bueno, soy Andrea Islas y como mi vitiligo y yo. Yo, bueno, igual tengo perfil de Instagram y Facebook, en ambos estoy como Guadalupe Barrera CM y bueno, pues ahí a veces comparto pues algunas cuestiones como más profesionales, entonces a veces, ¿no? Hay una tendencia y pues obviamente, ¿no? Pues seguir, ¿no? En la página de la Fundación de Vitiligo, que con mucho, insisto, mucho honor y mucha honra y privilegio, pues formo parte de el ámbito profesional y bueno, pues hay más colegas que estamos colaborando y que justo, ¿no? Estamos en ese tenor. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por Gracias, estar Lon. aquí. Y esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo.